A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto, los efectos de la política y en la economía analizados desde las causas. Hay un tema recurrente en el debate, recurrente por lo grave por lo que representa y porque tampoco nunca se plantea una solución, y es la crisis perenne del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el año 98 la constituyente constituyó un monopolio, evitó la posibilidad de que existan otros sistemas de aseguramiento y dejó exclusivamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el único mecanismo de aseguramiento obligatorio. Hay otros, pero hay que estar afiliados obligatoriamente a la Seguridad Social. Hoy cuento con la presencia del doctor Rodrigo Ibarra, él es presidente ejecutivo de actuario además. Le voy a preguntar además que nos explique rápidamente qué es el actuario, porque es importante saber para qué sirve esto y qué tiene que ver esto con la seguridad social. Para analizar, digamos, una parte de lo que tiene que ver con el problema específico del IES y los problemas de desfinanciamiento, ¿no? de que el modelo no resiste, pero sobre todo discutir alrededor de modelos, de alternativas, para que los jóvenes en el futuro tengan opciones diferentes, mejores opciones, a aquellas que han tenido, aquellos que han aportado o están jubilados en la seguridad social. Doctor Ibarra, gracias por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta, esto del actuario, ¿qué hace el actuario? Y me parece fundamental porque esto nos ubica en la discusión sobre el tema de seguridad social. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. La profesión actuarial no es muy conocida en el Ecuador. Esta es una profesión que tiene en algunos países como Inglaterra, Francia, más de 200 años, y se crearon los actuarios sobre todo para ayudar a las compañías de seguros a valorar los riesgos y a permitir que se tengan las primas y las reservas que ayuden a las compañías de seguros a cubrir sus obligaciones. Hay actuarios que se dedican a trabajar en estas ramas, vida, otros trabajan en pensiones, otros trabajan en riesgos financieros. Y actualmente con las nuevas tendencias hay actuarios que están trabajando en todo lo que es inteligencia artificial, la inteligencia de negocios, toda la aplicación de las grandes bases de datos. Y particularmente lo que hace un actuario, que es un especialista formado primero en matemática pura, que luego hace cursos de especialización en temas como conocimiento de la macroeconomía, de la demografía, de la aplicación de las ciencias de computación para hacer proyecciones a futuro. Lo que busca el actuario, particularmente en el campo de la seguridad social en las pensiones, es transformarse en una persona que pueda ayudar en la toma adecuada de decisiones. Es decir, un sistema como el nuestro de la seguridad social está enfocado hacia el largo plazo. Entonces, lo que hace el actuario a través de sus modelos es hacer proyecciones de cómo se van a ir comportando estas cohortes, estos grupos de afiliados, y cómo van a ir evolucionando hasta luego eso tiene que ver con expectativa de vida, con inflación, con devaluación. Bueno, en el caso ecuatoriano no existe. Entonces, elementos para calcular cuál debería ser una pensión para que en determinado periodo, digamos, cuál debería ser un aporte para determinado periodo tener una pensión. Exactamente. En el caso nuestro, que es un sistema de reparto que voy a explicar posteriormente las principales características, es un sistema basado en la evolución demográfica que vamos a tener como afiliados del Seguro Social. Esto quiere decir que partimos de un grupo de cohortes, de generaciones, por edades, por tipos de afiliación, que les falta algunos años para jubilarse, y por lo tanto esas personas tienen que seguir contribuyendo en función de cómo van a incrementarse sus sueldos, y el sistema tiene que ir capitalizando esas reservas, que es un factor fundamental que luego me gustaría insistir, porque esa es una confusión que mucha gente tiene respecto al funcionamiento del Seguro Social. Entonces, esa capitalización se hace
para permitir que cuando esas poblaciones lleguen a cumplir los requisitos de jubilación, 60, 65, 70 años de edad, y se acojan al beneficio, existan los recursos suficientes para pagarles durante un tiempo cada vez mayor. Cada vez mayor. Porque la gente vive más tiempo. De tal manera que tiene que haber un equilibrio entre lo que se recibe de aportaciones con las obligaciones que se quiere dar a través de las pensiones. Este es un elemento fundamental. Esto es la relación que tiene que existir entre lo que se aporta y lo que se espera recibir al momento de la jubilación. En el Ecuador hasta el año 2000 me parece que aportábamos sobre el 40% de los ingresos, pero queríamos una pensión por el 100%. Como estos grandes huecos, a lo que se llaman los déficits que se han ido creando, terminan pagando el Estado. Así es, definitivamente. Es decir, el Ecuador ha tenido una historia de errores, no solamente con el IES, sino yo creo que todo el sistema ha sido manejado desde un punto de vista de ayudar al trabajador. Pongámoslo en términos asistencialistas, ¿no? Paternalistas. Con la plata de todos, es el hecho, claro. Beneficiar Entonces, como esta figura de la solidaridad ha hecho que nuestro fondo de pensiones sea de todos, pero en realidad no sea de nadie, porque si alguien va al Seguro Social y dice, yo he aportado 20, 30 años, dígame cuánto tengo en mi cuenta, no se sabe, porque el seguro no tiene la posibilidad de a través posiblemente de la historia laboral, ahora que lo incorporó, sirve para identificar cómo se calcula su pensión. Y ahí viene justamente el problema, de que el sistema es perverso porque hace que muchas personas hayan aportado sobre sueldos muy bajos, inclusive cuando hubo la dolarización, todo se licuó porque la ley de desagio estableció que todas las obligaciones debían dividirse para 25,000 sucres. Entonces, todo lo que uno acumuló como fondo de pensiones se volvió casi nada. Y lo que ocurre con muchos afiliados es que empiezan a aportar ya cuando se acerca su jubilación, porque el mecanismo establece que, por ejemplo, con 70 años se requiere solamente 10 años de afiliación y son las 60 mejores aportaciones. Entonces, una persona, por ejemplo, empieza a cotizar al Seguro Social a los 60 años, aporta 10 años, los primeros 5 sobre sueldos muy bajos y los últimos 5 ya sobre sueldos más altos, y va a tener una pensión, digamos, razonablemente alta. Obviamente se aplican unos topes, que son una disposición del Consejo Directivo para evitar que las pensiones sean muy elevadas y que eso también tiene Pero en realidad las pensiones deberían ser proporcionales a la aportación, ¿no? Como cualquier seguro. O sea, digamos que yo abro un plan de acumulación, un plan de capitalización con cualquier aseguradora privada, y me dicen, usted va a recibir un valor acumulado de $100,000 o una pensión de 2,000 al mes. Y me dicen, su aporte tiene que ser, me invento, ¿no? $300 mensuales. Ya. Pero si pago menos, no voy a recibir lo que estoy esperando. Claro, pero ese sistema es el otro extremo del sistema nuestro de reparto. Claro. Es el sistema que funciona bajo un concepto que se llama de contribución definida o de capitalización individual, en el cual una persona empieza, por ejemplo, con 30 años de edad, gana $1,000 y dice, yo voy a aportar el 4% de mi sueldo. Entonces aporta $40 el primer mes, 40 el segundo, luego al final del año ya tiene 480 más 20 de rendimientos financieros, tiene $500. El siguiente año le suben a $1,200 y sigue aportando y acumula, cuando llega a cumplir 60 años, por ejemplo, una cantidad como $100,000. Esos $100,000 entonces se transforman en una renta vitalicia, en la que se aplican factores como el de la esperanza de vida, que es diferente para hombres y para mujeres, y es asociado para cada edad cuando la persona se retira, y se establece una tasa de descuento, que es la que permite traer a valor presente esas obligaciones. Entonces, supongamos que ese factor es de 10 para una persona de 60 años de edad. Entonces, 100,000 para 10 recibe $10,000 al año, por lo tanto son $833 mensuales. Entonces, esa es la pensión que él recibiría porque hizo un esfuerzo durante 30 años para llegar a acumular eso. Ahora, el problema con el sistema de cuenta individual es que es muy volátil. El riesgo se le transfiere al individuo, y ese es el caso, por ejemplo, en Chile, que tuvieron que verse obligados a cambiar el modelo porque los sistemas inicialmente preveían una tasa de rendimiento y una esperanza de vida que luego fue modificada, y por lo tanto los jubilados con el nuevo sistema en Chile empezaron a tener pensiones que inclusive eran más bajas que el sistema público. Pero la gran ventaja del sistema chileno, cuando se creó en la década de los 80, fue que permitió
todo un cambio en el sistema macroeconómico de ese país. Algunos consideran que el crecimiento económico de Chile se debió sobre todo al tema del ahorro. Llegó a acumular más de 160.000 millones de dólares en el año 2015. Aquí, 2018, debe estar fácilmente por los 180.000, 190.000 millones. Es decir, supera ya el Producto Interno Bruto de Chile. Nosotros en el Ecuador tenemos en el año 2015 que el Fondo de Pensiones del IES llegó a acumular apenas 9.500 millones de dólares. Y ahora, a octubre del 2018, puede estar en menos de 7.000, 6.800 millones de dólares, para una población de 3,5 millones de afiliados y cerca de 500.000 pensionistas. O sea, todo el esfuerzo que se ha hecho, como lo que hemos contribuido, se ha perdido. Vino la dolarización, pero también un muy mal manejo de las inversiones en el seguro social, un desvío de esos fondos para financiar otros tipos de prestaciones, como por ejemplo salud, para poder comprar hospitales, cuando eso no es la labor del seguro social. Entonces la gente interpreta mal la función que tiene la seguridad social, que es sobre todo proteger a la vejez. Y la gente se entusiasma cuando hoy se construyen hospitales, o la gente ve que el seguro social le permitió dar un préstamo hipotecario para comprar una casa, pero eso no es la función del sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social tiene que proteger al ser humano cuando llega a la época más dura de su vida. Y cuidar ese capital con inversiones seguras y de largo plazo. Definitivamente. Le oía recién a la gerente del banco del BIES hacer propaganda sobre los créditos quirografarios de hasta $1.000. Es decir, crédito para el consumo. El BIES entregando crédito para el consumo, cuando el concepto, la plata del seguro, de la seguridad social, es ahorro que tiene que servir para proyectos de largo plazo. Exactamente. No en el corto plazo. Hay un concepto en finanzas que se llama la gestión de activos y pasivos, el ALM, Asset Liability Management. Consiste en que las obligaciones que tengo por un lado, como un fondo de pensiones, tiene que atarse con los activos que yo tengo como inversiones. Por ejemplo, si yo tengo que cumplir obligaciones a 5 años, invierto efectivamente a 5 años, pero si yo tengo obligaciones de aquí a 30 años, tengo que buscar mecanismos que me ayuden para que cuando esas personas lleguen a los 30 años, tenga esas inversiones que se vuelvan líquidas y que permitan pagar las pensiones en 30 años. En el Ecuador eso no tenemos. Las inversiones que tiene el IES máximo son a 10 años, y ¿quién es el que tiene que cumplir esas obligaciones? Es el gobierno central. El gobierno que no tiene plata para pagar. Porque el gobierno le obliga. Y va a seguir refinanciando. Claro. Entonces, este es un círculo vicioso. La situación es muy delicada, porque posiblemente al año 22 se tengan serias dificultades debido a que, por un lado, el gobierno central va a tener que pagarle esos bonos al IES, que ya vencen en ese año. Pero también por efecto de que con la desaparición del 40% del aporte estatal, cuando se reformó la Ley de Justicia Laboral y Equidad Salarial, el hueco que se presentó y que el Seguro Social dejó de recibir, tuvo que empezar a comerse las reservas. Entonces, eso, por ejemplo, ya demuestra que el sistema está con una sostenibilidad amenazada. Ahora, ¿por qué tuvieron que poner 40% de aporte estatal? Porque las aportaciones son insuficientes. Sí, en otros países, por ejemplo, la tasa de aportación a los sistemas de pensiones son del orden del 15%, del 18%. Hay países en los que aportan el 20% sobre pensiones. Nosotros aportamos en total alrededor del 20%, pero solamente 9 o 10% para pensiones, es decir, la mitad de esos países. Nuestra edad de jubilación es más baja que otros países en Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia es 65 años, en Chile 65 años, en Estados Unidos 67, aquí 60. Entonces, en algún momento la gente tiene que acostumbrarse a tener una edad que vaya aumentando con el tiempo. Es decir, si se capacitaría la población y ellos conocerían que las condiciones de vida han cambiado, si ellos, por ejemplo, piensan en sus padres cuando ellos tenían 50 años, personas que posiblemente ya tenían problemas de enfermedades o tenían algún tipo de... Y ahora es totalmente diferente. Una persona de 50 años está en plena capacidad mental y también física. Entonces, esa gente vive más tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es una fórmula que la gente debería entender? Que la etapa de contribución como activo deberían representar 2/3 de lo que va a considerarse el resto de tiempo hasta cuando se jubile. Quiere decir que si, por ejemplo, uno aporta 40 años, es para financiar 20 años de pensiones. Si uno aporta 30 años, es para financiar 15 años de pensiones. Entonces, si en este momento tenemos que aportamos 30 años, una persona que se jubila con 60-30, es porque se preveía que se podía pagar apenas 15 años.
Pero una persona de 60 años de edad tiene una expectativa de vida hoy que supera los 15 años, o sea, puede vivir hasta los 80, los 85 años. Tenemos casos de gente que ya ha pasado los 100 años de edad y esto va a ir incrementándose con el tiempo. Y al tener un sistema de reparto, todo eso le está pasando la factura a los afiliados jóvenes. Pero ¿qué está ocurriendo en el año 2018? Antes de eso, detengamos un ratito para explicar bien, ¿no?, qué es esto del modelo de reparto. Yo he hablado con dirigentes sindicales aquí y en otros escenarios, ¿no?, y defienden el sistema de reparto porque aducen que ese es el único mecanismo de garantizar la solidaridad. Y mi pregunta es, bueno, ¿por qué yo tengo que ser, por qué me pueden obligar a mí a ser solidario con plata ajena? Porque el que ordena que yo sea solidario no es el dueño de la plata, está siendo solidario con mis aportes. Claro. Este es el sistema de reparto. Sí. Un sistema de reparto funciona siempre y cuando la proporción entre el número de afiliados activos y los pensionistas se mantiene en el tiempo. Es decir, que la base sirve para financiar los jubilados. Lo que es imposible en la medida en que ha ido mejorando la expectativa de vida. Y además, si uno considera que cada vez nacen menos niños, porque las mujeres se han incorporado al mundo laboral, las mujeres ya... Las familias se han achicado. No les interesa a algunos el matrimonio, no les interesa tener hijos y por lo tanto, de aquí a 50 años, en el Ecuador la proporción de personas sobre los 60 años podrá ser el 25% de la población, pero la proporción de niños de entre 0 y 4 años ya representará tal vez el 5%. Lo que ha pasado en países del primer mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en España, y sobre todo en el Japón? Esos países tienen muy poca proporción de jóvenes, lo que nosotros aquí en el Ecuador todavía tenemos. O sea, nosotros tenemos todavía un denominado bono demográfico, que nos estamos comiendo el bono demográfico porque no hemos hecho las cosas bien. Entonces, en el sistema de reparto, para que esto funcione, la solidaridad tiene que seguirse ampliando la masa de afiliados. Pero los afiliados. De los afiliados. Si uno le asocia, por ejemplo, al tema de que eso tiene que venir acompañado con un crecimiento económico para que haya empleo, suficiente empleo. Pero eso no se da. O sea, que se mantenga la pirámide, la base ancha, la punta angosta, pero el problema es cuando se vuelve ya se está revertiendo esa pirámide. Entonces, países como Japón tienen una proporción enorme de su población entre los 60, 70 años de edad y muy pocos que tienen menos de 25 años de edad. Entonces, esos países se vieron forzados a hacer ajustes importantes para tener fondos suficientes para cubrir esas obligaciones. Y ahí vienen países como Suecia, como Finlandia, que cambiaron el sistema y manejaron una estructura que ya no del reparto solidario, sino que empezaron a tener sistemas basados en cuentas nocionales o en sistemas mixtos. El caso del extremo de Chile, que manejó un sistema exclusivamente en cuenta individual, donde desapareció la solidaridad, pero que ahora se le está dando un aporte de parte del gobierno para tener una pensión garantizada de subsistencia para la gente pobre, la gente que no puede alcanzar a cubrir una jubilación. Ya lo mencionaste hace un momento, pero para precisar el concepto, vamos entonces ahora al sistema de cuenta individual, el modelo chileno. Es decir, ¿qué representa y qué diferencia tenemos con el sistema de reparto? Entonces, en el sistema de capitalización individual, cada individuo es el que se forja su jubilación. Entonces, tiene que aportar... Es el modelo que ponías hace un momento con la empresa de seguros que yo... Exactamente, eso muy bien, porque si una persona tiene más dinero, se acerca a la aseguradora y dice, mire, yo en lugar de aportar tal cantidad, tengo ahora y vengo a hacer una contribución de $10,000. Y por lo tanto, su cuenta aumenta y esa cuenta genera rendimientos financieros, de tal manera que la pensión que uno recibe cuando se jubila es más alta. Entonces, el sistema de cuenta individual tiene muchas ventajas por efecto de que le permite al individuo conocer cómo va la evolución de su cuenta, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema de seguridad social, porque si los trabajadores y los empresarios conocerían, por ejemplo, cómo está evolucionando el fondo, podrían protestar cuando ven que hay un mal manejo, una disminución en la rentabilidad, etcétera. Por ejemplo, yo he visto en las últimas semanas que por una denuncia que hizo alguien al sistema financiero, por $2 o $1 que le descontaba de su tarjeta de crédito, se armó todo un barullo, un problema serio. Porque yo tengo control de mis... pero nadie dice qué está pasando con las reservas de la Seguridad Social. La Seguridad Social, ¿cómo es posible que desde el año 2001, cuando se aprobó la nueva ley, empezó con $300 millones de reservas, llegó a $9.500 millones en el 2015 y luego empezó a bajar a $8.000, a $7.000 y estamos ahora en $6.800 millones. O sea, nos hemos
el fondo ha venido descapitalizándose y si no se restituía el 40% de las pensiones, nosotros tenemos estudios hechos en actuaria con simulaciones que teníamos, y en el año 2021 se acababa, en el 2022 ya no habían. Ahora, el problema está en que el problema es que como el sistema no se corrige estructuralmente, todas las soluciones son parches y generan problemas de otra naturaleza. Que el Estado aporte el 40% significa un incremento del déficit fiscal. Sin duda, sin duda. Entonces, además es regresivo, ¿no? Porque los trabajadores que tienen aportes, que tienen jubilación, han tenido un empleo. Y esos trabajadores que han tenido un empleo van a recibir un subsidio adicional del Estado del 40%. No los desempleados, claro, que son los más necesitados, en relación con los que empleados. Sí. Subempleados y desempleados no reciben. Esto es regresivo, esto es perverso. De hecho, ¿cómo defienden esto los trabajadores? Claro, no entiendo. Claro, de hecho, cuando nosotros en Actuaria habíamos realizado los estudios en el 2013 y en el 2010, cuando estaba vigente el 40%, habíamos ya señalado de que si en algún momento se elimina el 40%, se requiere duplicar la tasa de aportación. ¿Sí? Porque es como un sistema de financiamiento en un seguro. La prima, si yo a la prima le quito a la mitad, por lo tanto, mis prestaciones o disminuyen a la mitad o yo tengo que volver a aportar para lograr el equilibrio. Entonces, cuando se hicieron esos estudios, era necesario duplicar la tasa de aportación. Y se advirtió que efectivamente el peso que tenía el sistema de pensiones para el gobierno nacional era del 40%, que era tan alto, porque esto iba creciendo con el tiempo. Entonces, estoy de acuerdo que es regresivo porque la gente pobre, la gente de menores recursos no se beneficia de estas pensiones, porque esa gente posiblemente no tiene empleo. Tenemos una población económicamente activa de 8 millones y apenas 3.200.000 personas contribuyen a la seguridad social. Y el gobierno nacional para el año 2019 tiene previsto, según ellos, 1.240 millones, según el IES, 1.700 millones. Yo creo que será la cifra más parecida a 1.700, mis cálculos dicen 1.600 millones que requerirán en el año 2019. Pero, claro, eso es para favorecer a este grupo de 3.200.000 digamos, en términos de desempleo y 500.000 los privilegiados que tienen empleo. Claro. Ahora, obviamente... Es empobrecedor, ¿no? Pero obviamente las personas que están, por ejemplo, en el Seguro Social Campesino, que más o menos son un total de alrededor de 1 millón de personas que están beneficiadas con el sistema. Ese sí es un sistema que es financiado por el Estado, por los aportantes del sector privado, las empresas de medicina prepagada y las compañías de seguros. Entonces, ahí sí se beneficia esa gente. En realidad es un impuesto, claro. no es un aporte, ¿no? Debería catalogarse como impuesto. Yo creo que, por ejemplo, la creación de esta cobertura para las denominadas damas de casa o los trabajadores del hogar no remuneradas, que era un concepto bueno. O sea, el Ecuador buscaba en algún momento proteger a esa gente que nunca tuvo ningún tipo de ayuda, pero no debió haber sido transferido a obligación del seguro obligatorio del IES, que es ahora universal, pero tenía que haberse creado algo parecido al Seguro Social Campesino, un seguro para amas de casa financiado con impuestos, financiado con contribuciones de los empleadores. Algún impuesto, ¿no? Porque en realidad es un impuesto, ¿no? En este momento, ¿qué está ocurriendo? Que todos los que son afiliados activos están con su aporte ayudando a que cuando estas amas de casa cumplan los 65 años de edad, porque ese es un requisito diferente al del resto de afiliados, empiecen a tener sus pensiones. Pero se dará eso de aquí a 20 años. Los afiliados en general no conocen que cuando hacen aporte, ellos están aportando para el seguro campesino, para las amas de casa, para otros afiliados que tienen ingresos bajos. Es decir, de mi dinero, con mi aportación, los políticos han hecho una feria paternalista, claro, ¿no? para distribuir y quedan bien en los políticos. Claro. ¿no? De hecho, hay otro ejemplo, comparto perfectamente la opinión relacionada con el seguro de desempleo. El seguro de desempleo que se creó en el gobierno anterior está financiado por el 1% del aporte que nosotros hacemos para nuestro fondo de cesantía. Antes aportábamos del 3%, y ese fondo se acumulaba ahí sí en una cuenta individual. O sea, nos quitaron. Pero ahora ya no es el 3, sino es el 2. Claro. ¿Qué es el desempleo? El desempleo es una contingencia que se da cuando una persona de manera involuntaria se queda sin trabajo. Pero eso tiene que ser una función que el Estado o los empresarios ayuden para financiar esas obligaciones. Claro, pero es todo un sistema manejado de una forma tan clientelar, ¿no?
Ustedes en Actuaria han revisado los cálculos que establecen cuál es el déficit de la seguridad social, precisamente el déficit actuarial, es decir, cuál es el déficit, la incapacidad que va a tener el Estado de cubrir sus obligaciones, el IES, perdón, sus obligaciones futuras. Si no, mal no recuerdo, me parece que en ese cálculo se estaba previsto un valor por costo burocrático, todo lo que representa la burocracia de la seguridad social. Bueno, dentro del aporte del 20.5 que se hace de los sueldos, que generalmente es para, salvo algunos afiliados del sector bancario y de los municipios que aportan algo diferente, pero hay una parte que va para el gasto administrativo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con el IES en los últimos años? El IES tiene ya un número de empleados que supera las 40.000 personas. Es decir, algo como la nómina de Fuerzas Armadas, en una institución que puede manejarse con una tercera parte. Yo pero sugería en alguna columna una propuesta como, no se puede privatizar el seguro, que a mí sería lo ideal. Por lo menos entreguemos a una administración privada el gerenciamiento de la seguridad social. O sea, alguien que pueda con cierta racionalidad pues organizar administrativamente los procesos, racionalice la planta laboral, reduzca el costo administrativo, ¿no? Porque eso sería ideal. Yo supongo que en Chile, por ejemplo, el costo administrativo de las pensiones tiene que ser mínimo, ¿no? Sí, salvo que en Chile el costo del manejo de las administraciones de fondos, eso es un poco alto, es del 3%, y eso es lo que determinó que tengan que hacer ajustes. Pero en el fondo de pensiones, esto con la ayuda de los sistemas informáticos ahora se puede disminuir ostensiblemente, porque es cuestión simplemente de hacer un convenio con todo el sistema financiero, que de hecho creo que debe de tener el IES, y los costos disminuirían. Pero ¿cuál es el problema de nuestra estructura? De que si nosotros no hacemos una corrección urgente, el fondo se va a agotar. Y como tenemos dolarización y como tenemos una restricción enorme en las cuentas fiscales, entonces le estamos pasando el problema al Estado, sabiendo que en algún momento el Estado tampoco va a poder pagar. Entonces la gente tiene que estar informada de qué hacer para financiar su jubilación. Tiene que hacerse charlas, que la gente sepa que no va a depender solamente del IES y tiene que tener sistemas complementarios. Es un tema sobre el cual vamos a seguir tratando y lo vamos a hacer en la próxima entrega. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.